Buenos días, ¿cómo están? Chicas, bienvenidas, bienvenidos todos los que visualizan este canal, pues, ¿no? De YouTube, donde estamos subiendo temas netamente de desarrollo de la programación de ciencias sociales, historia, quinto año secundario. Esta semana nos toca la semana número 18, en donde vamos a hablar de un periodo denominado la primavera democrática. ¿Sí? La asignatura, en este caso el área, tenemos nuestra área de ciencias sociales, y la competencia que vamos a trabajar y que estamos trabajando estas semanas es construye interpretaciones históricas. Recuerden que las capacidades, que es el conjunto de habilidades que queremos movilizar en ustedes, son: se interpreta críticamente fuentes diversas, comprende el tiempo histórico y elabora explicaciones sobre procesos históricos. La situación significativa. Esto es lo que debe llevarnos a plantearnos, a cuestionarnos por qué aún no nos desarrollamos de una manera integral como país. ¿Qué pasó en nuestro pasado como país? ¿Qué está pasando en la actualidad? ¿Y cómo nos vemos hacia el futuro? ¿Por qué no hemos logrado? Ya, esa es la situación significativa. Ahora, ¿cuál es el neto o reto, la meta, perdón, o reto que vamos a lograr, que debemos lograr? Uno, contrastar, ojo con el verbo, contrastar e interpretar la política peruana de 1939 a 1948 con la actualidad. Vamos a comparar, es nuestro reto. Y el otro es explicar, ojo, y cuando uno explica, argumenta, explicar los cambios y permanencias de hechos políticos, económicos y sociales ocurridos durante el periodo de la primavera democrática. ¿Ya? Esos son, repito, la meta o reto. ¿Cómo lo vamos a lograr? A través de lo que ustedes van a hacer. Eso se llama producto. Y cuando llega a nosotros, se llama evidencia. Entonces, el producto que van a hacer, y que para mí va a ser evidencia, es lo siguiente. Van a responder las siguientes preguntas. 2 preguntas en una hoja Word, por favor. Ya, solo en una. No hagan demasiado. Vayan a lo concreto. Y sobre todo, hagan lo que se les pide. Primero, ¿qué similitudes y qué diferencias encuentras entre la política peruana de 1939 a 1948, que lo voy a explicar a continuación, ¿sí? Y la política actual? Ahí vas a hacer un cuadro comparativo. Entonces, ahí estamos respondiendo a al primer reto, primera meta, que es contrastar. ¿Te das cuenta o no? Y la segunda pregunta es: ¿qué hechos ocurridos en estos dos gobiernos consideras que son los más relevantes, es decir, los más importantes? ¿Y por qué? Ahí lo vas a hacer en cualquier organizador gráfico que tú manejes mejor. Ya, ahí estamos respondiendo al segundo reto, que es explica los cambios y permanencias. ¿Te das cuenta? Entonces ya estamos preparados, si has entendido, vamos directamente al desarrollo de la actividad. Como te decía, hoy día vamos a tocar el tema de la primavera democrática, los gobiernos de don Manuel Prado Ugarteche y don José Luis Bustamante Rivero. Soy el profesor Marco Antonio Santa Cruz Tapia, y no olvides, pues, como dice arriba, suscribirte en este canal para que de esa manera, cuando suba un video, automáticamente tú estés avisada. Ya, de esa manera estamos siempre en contacto, estamos siempre, digamos, conectados con la información que estamos subiendo. Muy bien, siendo así, empecemos. Gobierno de don Manuel Prado Ugarteche. Este señor va a gobernar desde 1939 a 1945. Desde ahí ya tú te das cuenta de un hecho importante. Sí, coincide con el inicio y el final de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. En las elecciones de 1939 se van a presentar 2 candidatos. ¿Ya? Estos 2 candidatos van a hacer lo siguiente. Primero se va a presentar el partido político La Concertación Nacional, que era en realidad una agrupación, un frente, llamémosle así, cuyo candidato era don Manuel Prado y Ugarteche. Este señor, que fue hijo del expresidente del Perú, Mariano Ignacio Prado. ¿Recuerdan o no? Sí, aquel que mientras Chile nos devastaba por el sur, él todavía estaba celebrando los carnavales en Lima. Aquel que en plena guerra pidió permiso al Congreso para ir a Europa a comprar armamento para nosotros, y hasta ahora lo estamos esperando. Nos abandonó en plena guerra del Pacífico. Sí, este fue su hijo, uno de sus hijos. Dueño, pues, de un gran emporio industrial, no era cualquier persona tampoco. Fue apoyado por el gobierno, en este caso fue apoyado por don Óscar R. Benavides e incluso por el Partido Comunista. Miren ustedes, ¿no?
es representante de la oligarquía financiera, pues, ¿no? De los grandes industriales y los banqueros. Ese era un candidato. Mientras que el otro candidato, que también era de la misma línea conservador, una coalición conservadora, pues, era, en este caso, el del Frente Patriótico. ¿Quién era el candidato del Frente Patriótico? El candidato era José Quesada Larrea, ¿no? ¿A quién representaba? Pues está la imagen ahí. Estaba apoyado por don Vicente Villarán y don Luis Alberto Flores, que eran pues miembros de la Unión Revolucionaria. Este señor pues representaba, don José Quesada, a la, llamémosle así, a los grandes gamonales, a los grandes industriales o agroexportadores, mejor así, de la zona de la costa y a los gamonales de la sierra, ¿no? Imagínense la situación en que vivían nuestros hermanos campesinos en esas épocas. Como le decía, era candidato de la industria agropecuaria. Se da estas elecciones, digamos, dentro de esta misma clase social, ¿no? Y el ganador va a ser don Manuel Prado y Ugarteche. El gobierno de Manuel Prado y Ugarteche fue un gobierno netamente populista. Se basó en un control de precios, que lo pudimos ver durante el primer gobierno de Alan García también, y el aumento de sueldos tratándose de ganar pues a la población. Eso es la política populista, ¿no? Buscar, digamos, acciones que alegren al pueblo, pero que a veces no se piensa mucho en el futuro como país. Y a veces hay acciones que son impopulares, pero que son las más acertadas a veces. Entonces en política hay que tener mucho cuidado. Dentro de los principales hechos, miren, se inicia durante este gobierno la formación de empresas públicas. Ya, miren, es importante, ¿ya? La formación de empresas públicas, las llamadas corporaciones de desarrollo. Por ejemplo, se crea el Banco Industrial en el año de 1936. Se inicia la industria metalmecánica, soldadura, miren ustedes, en 1938. Se empieza a desarrollar una gran industria que hoy tiene mucha importancia, sobre todo en la selva peruana y en la parte de la región Junín, ¿sí? Lo que es la actividad económica de la acuicultura, o también llamada piscicultura, sobre todo en la crianza del paiche y la trucha, en 1940 en la parte de la selva peruana. Hoy en Junín pues hay criaderos de truchas, ¿no? También se crea el 25 de junio de 1943 Corpac, que es la Corporación Peruana de Aviación Comercial, ¿no? Que hasta hoy es importante. Asimismo, todas estas actividades van a generar pues el enriquecimiento de los exportadores agroindustriales. ¿Se acuerdan de los dos candidatos? Ya uno era representante de los agroexportadores, pues entonces era un gobierno para ellos, vagan las verdades. Y al mismo tiempo generó pues el enriquecimiento, si le decía, de los agroindustriales, ¿no? Los que manejaban pues el campo. Dentro de otros hechos tenemos los siguientes. Le decía que coincidió con el inicio y el final de la Segunda Guerra Mundial. En este aspecto el Perú tuvo pues que formar parte, o sea, tuvo que tomar una decisión. Y en este caso el Perú, como parte de los aliados, es decir, del lado de los Estados Unidos, le declara la guerra a los países del eje. ¿Sí? Nosotros le declaramos la guerra a Alemania, ¿no? Y Adolfo Hitler, ya vamos a hacerlo más adelante, en este mismo gobierno, en lugar de declararnos la guerra, nos va a felicitar por la guerra de 1941. Ya luego le voy a explicar por qué. Entonces, producto de esta alianza que se tuvo pues con Estados Unidos, nosotros no solamente le declaramos la guerra a los países del eje, sino que firmamos con los Estados Unidos el Tratado de Préstamos y Arriendos. En este tratado se le permitió a los Estados Unidos tener una base militar naval, en este caso en la localidad de Talara, que luego va a traer grandes problemas, porque luego va a haber, recuerdan ustedes con Leguía, ya se había también firmado un tratado, y luego va a haber problemas con el petróleo. Esta base va a tener que ser muy importante en esa situación. Asimismo, se va a perseguir a los ciudadanos japoneses. En el Perú no se les persigue, porque recuerden que Japón le había declarado la guerra a los Estados Unidos. Otro hecho importante es que se va a fundar la CTP, que es la Confederación de Trabajadores del Perú, que es pues una organización netamente, digamos, bajo la influencia aprista, ¿no? Este gobierno, digamos, esta organización es una organización paralela a la formada por José Carlos Mariatti, que es la CGTP, que es la Confederación General de Trabajadores del Perú, que es otra. Asimismo, se crea el departamento de Tumbes en el año de 1942,
que se constituye pues en el departamento más septentrional del Perú, así decir, más al norte, en la costa peruana, ojo, claro, en la costa peruana, y el departamento de Pasco en 1944. Asimismo, se inició la construcción de la siderúrgica de Chimbote. Ojo, se inicia la construcción, la inauguración va a ser después. Se inicia también la construcción de la central hidroeléctrica del Cañón del Pato, que va a aprovechar las aguas del río más caudaloso de la costa, que es el río Santa, una central hidroeléctrica muy importante. En educación se incluye el nivel universitario. Recuerden que los niveles son inicial, primaria, secundaria y hoy se llama superior. Anteriormente se llamó el nivel universitario. Y se inauguró el Hospital Obrero, hoy llamado un hospital muy importante, uno de los más importantes del Perú, hoy también llamado el Hospital Almenara. Asimismo, otros hechos que se dieron durante este primer gobierno de don Manuel Prado y Ugarteche, tenemos pues que el 26 de agosto de 1943 se crea el prestigioso Colegio Militar Leoncio Prado, de donde han salido muchos oficiales de alto rango dentro del ejército peruano. Otro hecho importante es que realizó el primer censo del siglo XX. Miren, no olviden ese dato, primer censo del siglo XX. Recuerden que el censo es parte de lo que es la demografía. Entonces, en el año de 1940 se llevó a cabo este censo que da datos muy importantes para poder comprender e interpretar nuestro país. Primero, en 1940, en el Perú éramos 6.207.967 habitantes. Hoy superamos los 30 millones. De los cuales la población urbana era el 35% y la población rural el 65%. Es decir, que la mayoría de la población vivía en el campo y no en las ciudades. Hoy es al revés, ha ocurrido una cosa al revés. ¿Qué pasó? Ya lo vamos a ver durante el gobierno de Odría. ¿Por qué hoy la población es más urbana que rural? Siguiente dato, la población analfabeta del Perú era de 57%. ¿Qué quiere decir? Que la mayor parte del Perú no sabía leer y escribir. Ojo, eso era el término de analfabetismo antes. Ahora hay otra definición, pero para esta época esto era, no sabían leer ni escribir. Ahora se entiende por qué pasó pues en la Guerra del Pacífico. Ahora, de esta población, el 37% de la población no hablaba ni entendía castellano. Entonces, ¿cómo se organizaron en la Guerra del Pacífico? ¿Cómo nuestros gobernantes lograron pues movilizar a las tropas, a la población común para defender la patria? Ahí hay una explicación de por qué se perdió la Guerra del Pacífico. Y también entendemos por qué el único general que logró movilizar a las tropas andinas fue el mariscal don Andrés Avelino Cáceres. ¿Por qué? Porque él hablaba quechua. Entonces no éramos una nación unida y creo que no lo somos hasta ahora, desgraciadamente. Muchos creen que el Perú es la costa, el Perú no es la costa. El Perú es costa, sierra, selva. Hay que entenderlo bien claro ya eso. Muy bien, producto de la Segunda Guerra Mundial también, recuerden que estábamos persiguiendo pues a los japoneses, pero Italia también era pues de los del eje, entonces había que atacar también a los italianos, pero ahí habían amigotes. Entonces el banco italiano pasó a llamarse Banco de Crédito, entonces nadie lo tocó. Ya era Banco de Crédito del Perú. Oh, para unos palos y para otros no. ¿Qué otro hecho? Se da un acercamiento con el Partido Aprista Peruano, a quien se le devuelve la legalidad, ¿no? Lo cual va a ser un poco complicado porque pues el APRA siempre traía problemas ahí. Se inauguró, en este caso, la maternidad de Lima, hecho muy importante, y se fomentó la colonización de la selva. ¿Sí? Entonces, hechos muy importantes que se dieron durante este gobierno, pero quizás el hecho más importante y que más nos marcó sea el que viene a continuación. Este hecho más importante sería pues la guerra peruano-ecuatoriana que se dio en el año de 1941. Esta guerra que tuvo como causa el adelanto, y hay que decirlo así fehacientemente, el adelanto por parte del Ecuador de sus guarniciones en el territorio peruano, violando el status quo que se había quedado pues en el año de 1936. Recuerden que el Ecuador, que es un país hermano, a quien respetamos mucho, pero el Ecuador, desde el año de cuando logra su independencia en 1830, siempre buscó reivindicar territorios que no le pertenecían. Recuerden que el virreinato del Perú era enorme.
La Guayaquil pertenecía al Perú. Entonces Ecuador siempre reclamaba Tumbes, Cayén y Maynas. Así que en el año de 1941 ya pues esto fue una violación muy abierta, digamos, al status quo de 1936 y no quedó de otra que el gobierno peruano pues digamos autoriza a don Manuel Prado Iguarteche a pues defender el territorio nacional y se da pues esta guerra no declarada del año de 1941. Esta guerra es llamada por los peruanos la campaña militar del norte y del nororiente de 1941. En los libros de historia le dicen la guerra del 41, pero en realidad no fue guerra, ¿no? Los ecuatorianos sí le llaman la guerra del 41. Fue un conflicto armado, repito, y no una guerra, porque no hubo declaración oficial de guerra entre ambos países beligerantes. ¿Sí? Todo esto comenzó el 5 de julio de 1941, como lo vamos a ver, y va a culminar el 12 de febrero de 1942 de una manera que lleva pues al análisis tanto de la parte ecuatoriana como peruana. Las tropas peruanas fueron liderados por este gran personaje que debe ser reivindicado en la página de la historia como el mayor héroe de esta campaña, el general chiclayano Eloy Ureta y Montermoso, ¿no? ¿Qué hechos se dieron? El Perú durante esta guerra va a utilizar por primera vez en América el famoso Blitzkrieg. ¿Qué es el Blitzkrieg? En este caso es la famosa guerra relámpago, ¿no? Que fue utilizada, si nosotros recordamos, pues por Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Por eso que le decía, mientras el Perú le declaraba la guerra a los del eje, a Alemania, Alemania enviaba oficialmente, al enterarse de esta guerra, pues mini guerra, llamémosle así, en América del Sur, mientras el mundo estaba en la plena Segunda Guerra Mundial, se daba esta especie de mini guerra entre Perú y Ecuador. Entonces, Adolfo Hitler felicitó al Estado peruano por la estrategia empleada, miren, por el general Eloy Ureta, el famoso Blitzkrieg. Es decir, atacar con todas las tropas, pues no, por aire, mar y tierra. De tal manera que los ecuatorianos que pasaban, hay que decirlo también en un mal momento, no supieron pues ni quién los golpeó, ¿no? Entonces, esta guerra comienza el 5 de julio de 1941, cuando el Ecuador invade el territorio peruano por la zona de Zarumilla. E inmediatamente la respuesta peruana es pues contundente, ¿no? Y se van a producir los enfrentamientos en Aguas Verdes, en La Palma, Lechugal y Matapalo, con triunfos netamente peruanos, como pueden ver aquí en el mapa. Entonces, ya digamos, el conflicto se traslada hacia territorio ecuatoriano, pues porque el Perú también tiene derecho a defenderse, pues. Del 23 al 30 de julio se lleva a cabo la segunda batalla de Zarumilla, que es muy importante porque en esta batalla se va pues a inmolar este gran héroe también chiclayano, don José Alberto Quiñones González, que hoy es el patrono de la Fuerza Aérea del Perú. El 31 de julio de 1941, el Perú ocupa la provincia del Oro, Puerto Bolívar, Loja, Zamora y el Chinchipe. Repito, utilizando por primera vez en América Latina paracaidistas, ¿no? Esta estrategia de guerra por primera vez se utilizaba. El Perú entonces ocupa el territorio ecuatoriano, estábamos invadidos, nos negamos a abandonar, hay que reconocerlo, e inmediatamente se produce la intervención de 4 países, en este caso Brasil, Argentina, Chile y los Estados Unidos, que intervienen pues y interponen sus oficios como países garantes. El 29 de enero de 1942 se va a firmar el protocolo de paz, amistad y límites en Río de Janeiro. No es el Tratado de Río de Janeiro, y hay que empezar a utilizar correctamente los términos cuando hablamos de historia. A veces decimos el Tratado de Río de Janeiro, no se llama Tratado de Río de Janeiro. Tratado de paz, amistad y límites. Firmado en Río de Janeiro, es otra cosa, en el Palacio de Itamaraty. Aquí se aplicó la llamada fórmula Arana y el fallo de Bras Díaz de Aguiar, ¿no? El Perú, desgraciadamente, y hay que decirlo, ganamos la guerra, pero perdimos territorio. Un territorio que era nuestro por derecho. El Perú pierde 170.000 kilómetros cuadrados. Y uno tiene que entender que en esta época, anteriormente el Ecuador, cuando nace la independencia en 1830, el Ecuador medía 70.000 kilómetros cuadrados. Nosotros le cedimos 170.000. O sea, estamos hablando casi de 2 Ecuadores. Y aún así el Ecuador argumentaba o reclamaba de que en esta guerra ellos perdieron territorio. No es así. El Perú pierde territorio, 170.000 kilómetros cuadrados de nuestra hermosa selva peruana, y que hoy pues en ese territorio el Ecuador tiene petróleo, ¿no? Que es la base de la economía ecuatoriana.
Pero en fin, los tratados están hechos y los tratados se hacen para respetarse, ¿no? De una u otra manera. Entonces, esta guerra sirvió pues para elevar un poco, digamos, el prestigio del presidente María Ignacio Prado, cuando en realidad pues el gran vencedor de esta campaña es Eloy Ureta, ¿no? Que hay que reivindicarlo. Aquí en Chiclayo el parque más grande debe llevar su nombre, y no un pequeño parquecito que tenemos acá frente a Totus, ¿no? Por la avenida Víctor Raúl. Bueno, continuemos. El gobierno de don José Luis Bustamante Rivero, 1945 a 1948. En las elecciones de 1945 se van a presentar como candidatos el general Eloy Ureta, vencedor de la guerra pues, con Ecuador, y candidato de la Unión Revolucionaria. El otro candidato es don José Luis Bustamante Rivero, ¿no? Candidato del Frente Democrático Nacional, apoyado por el Partido Aprista Peruano, un partido antiimperialista, un partido con respeto que se merecen los compañeros del Partido Aprista, porque se llaman compañeros. Pero acá vemos pues no a un reivindicador de los derechos sociales del pueblo peruano aliándose con la oligarquía, ¿no? Entonces ahí también para analizarlo. Entonces apoya al APRA, que claro, como era un partido, según la Constitución, estaba prohibido que los partidos internacionales participen dentro de la política peruana. Mira, profesor, pero ¿cómo va a ser internacional? Sí, es que el Partido Aprista es una rama del APRA. APRA es Alianza Popular Revolucionaria Americana, creada por Víctor Raúl de la Torre en México. Entonces es internacional, pues. Entonces una de esas ramas es el Partido Aprista Peruano. Pero como es internacional, no puede participar, se cambia el nombre y se denomina aquí, al menos de aquí, se va a denominar el Partido del Pueblo. Por eso es que si ustedes van a los locales del Partido Aprista, dicen Partido del Pueblo, ¿no? A esto se debe. Entonces, con esa denominación es que van a apoyar a José Luis Bustamante Rivero. En las elecciones, definitivamente de largo, ¿no? Con el apoyo aprista, porque recuerden que el APRA pues tenía su bastión que era el norte, se había hecho muy fuerte, sobre todo producto de la rebelión aprista, ¿sí? Recuerdan con Sánchez Cerro. Entonces, en las elecciones gana pues don José Luis Bustamante Rivero, vuelvo a repetir, gracias al apoyo fehaciente del partido aprista, quien logra mayoría casi total en el Congreso. El Congreso era más Congreso aprista que de Bustamante. Entonces, pero desgraciadamente luego el APRA se va a convertir en el mayor opositor, pues don José Luis Bustamante Rivero, siendo amigo pasó a ser su enemigo, ¿no? Entonces, como agradecimiento al apoyo, José Luis Bustamante Rivero le va pues a devolver al Partido Aprista Peruano la legalidad. Entonces ya nuevamente se puede llamar Partido Aprista. Hechos importantes de su gobierno tenemos, por ejemplo, la creación del salario dominical para los trabajadores estatales y una política de subsidios, ¿no? Siempre esta política es un poco doble filo, ¿no? ¿Por qué? Porque si es verdad sirve como un paliativo para las clases populares, pero con el tiempo también va mermando la reserva que tiene un Estado. Hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo en la actualidad, que estamos viendo mucho en el caso de los subsidios y los bonos, ¿no? Se da la gratuidad de la enseñanza secundaria. Este es un hecho importante, ¿no? Porque antes muy pocos tenían acceso a la educación. Recuerden qué cantidad en el censo de 1940, cuántos peruanos eran analfabetos y cuántos no sabían, pues, ni entendían el castellano, ¿no? Se da la ley del llanaconaje. Una ley muy importante porque prohíbe el trabajo campesino gratuito, ¿no? El campesino vivía todavía una especie de servidumbre, sobre todo en la parte de la sierra y las haciendas, donde el campesinado se le tomaba casi, pues, como un semi-esclavo, ¿no? Que hacía trabajo gratis para el patrón. Pues eso es que hasta ahora, todavía en la mentalidad de unos peruanos, cuando vemos a una persona de mayor alcurnia, se le dice papá, ¿no? O papa, porque era una especie era servidumbre, pues netamente así, no hay otra palabra, creo, para expresar esto, ¿no? Esto prohibía, pues, el trabajo gratuito del campesino, en que en realidad no se va a lograr, no se va, los grandes gamonales, los grandes hacendados hacían letra muerta de esto. La verdadera reivindicación va a venir después, cuando se dé la ley de reforma agraria, ya con Velasco, pero será más adelante. El hecho más importante de este gobierno es que reivindicó, poniéndose así los pantalones, como quien se dice, en contra de la opinión de las grandes potencias, el Perú establece, ¿sí?, el 1 de agosto de 1947, el Decreto Supremo 781, donde establece que nosotros tenemos un mar adyacente a nuestras costas de 200 millas. Es nuestro mar, que debe llamarse mar territorial.
Y mucho cuidado con esto, porque según los nuevos derechos del mar, un país no debe tener 200 millas, sino solamente, ojo, como mar territorial, sino solamente 12 millas. Ya eso es lo que está planteando las grandes potencias. Ya tocaremos este tema de otra manera, pero recuerden que aquí el tiempo es nuestro peor villano, ¿no? Pero un hecho importante es que nuestro mar es de 200 millas y así se debe defender siempre. Por algo en la Constitución de 1979 se establece que Perú va a tener 4 regiones naturales, pues costa, sierra, selva y mar peruano. ¿De cuántas? De 200 millas y siempre debemos defenderlo. Este gobierno también tuvo que afrontar una fuerte caída en las exportaciones peruanas. ¿Esto debido a qué? A que ya acabó la Segunda Guerra Mundial, pues. Entonces dirán, ¿pero qué tiene que ver la Segunda Guerra Mundial con estas exportaciones? Que los soldados van con ropa, pues no van a ir desnudos. De para hacer la ropa, ¿qué se necesita? Algodón. ¿Y quién es el que vendía esa materia prima? Nosotros. Pues entonces, nuestras exportaciones crecieron, desgraciadamente, siempre con materia prima. Eso es lo malo, ¿no? Pero al acabar la Segunda Guerra Mundial, esas exportaciones bajaron, pues. Y al bajar esas exportaciones, hubo menos ingresos, entonces vino una grave crisis. Como el partido aprista le hacía la oposición a don José Luis Bustamante Rivero, entonces el gobierno tomó otra medida que nuevamente declararlo al APRA fuera de la ley. Y claro, el APRA no se iba a quedar, pues el partido aprista con las manos cruzadas. Entonces el APRA responde el 3 de octubre de 1948, dándose la famosa rebelión aprista del Callao. No, esta rebelión que buscó traerse abajo al gobierno de Bustamante, fracasa, pero ya fue, como se dice, una alerta, un campanazo de lo que se podía venir. Entonces los militares nunca iban a permitir, pues estaba fresco la rebelión de Trujillo. El APRA había movido los cimientos más profundos de la política peruana con esa rebelión. El APRA en este momento para los militares eran grupos terroristas, es como decir ahorita pues el MRT o Sendero Luminoso. Entonces, imposible, imagínense ustedes ahorita que en el futuro las Fuerzas Armadas se vayan de la mano con los de Sendero Luminoso. O sea, es imposible. Se pensaba igual entre el partido aprista y los militares. Y miren cómo pasó en el futuro, ¿no? Llegamos a tener, pues, como presidente a don Alan García Pérez, no una sola vez, sino 2 veces. Pero en este momento, las Fuerzas Armadas no iban a dejar que llegue al poder el partido aprista. Es por eso que el 27 de octubre de 1948, el general don Manuel Apolinario Odría va a liderar un golpe de Estado, llamado el golpe de Estado restaurador, que va a contar con un apoyo muy grande, ojo, y viene pues el famoso Ochenio de Odría, un gobierno a quien muchos añoran. Muchos creen que fue un gran gobierno, otros critican, dicen que fue uno de los peores gobiernos. Ya lo analizaremos a profundidad, porque es muy interesante esa etapa de la historia de nuestro país, el gobierno de Odría. 8 años que significaron pues mucho, mucho, mucho dentro de nuestro país. Entonces, espero lo hayan entendido. Agradezco mucho la atención que han tenido. Vamos pues a en este caso, dar el agradecimiento a la coordinación a la profesora Amelia Malcacueva. Y repito, una vez más, ya te estoy dejando en forma más directa a través de los grupos que hemos formado estas preguntas donde te explico más detalladamente cómo debes trabajar. Recuerda que según lo que te acabo de explicar, debes responder las preguntas que te estoy planteando. No olvides, por favor, dejar tus comentarios con respecto a este video. Nos vemos, hasta la próxima, muchas gracias y disculpen la brevedad, pero es que no tenemos mucho tiempo. Gracias.